trabajo social, me gustaría que nos contara esa experiencia, porque ahí podemos llegar al que todavía no lo ha hecho y decide no hacerlo gracias al acompañamiento. Gustavo, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Yo me llamo Tavo Álvarez, no me digan Gustavo por favor, me siento regañado. En 2018, una de las bandas con las que trabajo fue invitada a un festival de música en Guadalajara, en México. La banda La Doble A. Mariachi. ¿Ah? Mariachi. Mariachi, sí, claro. Muy mariachi. Pero sabes que sí les gusta jugar con eso, esta cumbia así. Y básicamente lo que pasó cuando nos encontramos con este festival es que llegamos a un evento masivo de 35.000, 40.000 personas que tenía un eje de comunicación y era la prevención del suicidio de los jóvenes. Pero ¿cómo lo hacían? Celebrando la vida con un concierto, haciendo un gran festival, llenando una plaza, un parque gigantesco que es el Parque Agua Azul, más o menos el equivalente a lo que sería el Jardín Botánico en Medellín, de gente para que se acercara a otros a cantar, ¿cierto? El espacio es armónico, es potente y logra algo de lo que estaba hablando ahorita María Adelaida, y es ayudar a bajar muchos esos mitos que hay detrás del suicidio a través del lenguaje que utilizan, la forma en la que se comunican con el público. Pero además de eso, son muy efectivos en la comunicación de las líneas de atención en crisis que existen en Guadalajara. 3 días antes de que eso hubiera pasado, nosotros estamos pasando por algo parecido acá en Medellín, con alguien muy cercano a nosotros. Entonces nos encontramos con el festival como la respuesta a eso que estaba pasando en Medellín. Al año siguiente, en ese mismo momento, hablamos con Alejo Tavares, el director del festival, y le dijimos: queremos hacerlo por la vida en Medellín, ¿qué tenemos que hacer? No le había soltado la marca a nadie, en toda Latinoamérica lo estaban buscando, y nos dijo: háganlo. Confió en lo que teníamos para contar, lo que teníamos para decir. Eso como un poco de introducción de lo que hacemos. Básicamente lo que hacemos, Rock por la Vida, es un colectivo que junta a comunicadores, publicistas, diseñadores, a creadores, a artistas, a investigadores, para que conversen con psicólogos y tratar entre todos de encontrar una mejor manera de comunicar un mensaje de vida. Si bien nosotros cuando nos sentamos a conversar siempre decimos Rock por la Vida es una herramienta de prevención del suicidio y comunicación de la salud mental, no, nosotros realmente lo que hacemos es ayudar a la gente a que celebre la vida, ¿cierto? Es un poco la tarea que hacemos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? De muchas maneras. Tenemos un festival, el primero lo hicimos en 2019, de ahí hemos venido haciendo 8 conciertos virtuales, pues porque pandemia, ¿cierto? Y que ha tenido muy buen éxito también, pues como en redes y en cosas. Generamos contenido digital todo el año a través de nuestras redes sociales, porque entendemos que nuestro público tiene otras lógicas a la hora de comunicarse y hablar y de encontrar la información que están buscando. No van a buscar en el periódico qué es lo que está pasando y cómo encontrar la ruta, ¿cierto? Entran a Google, ponen 3 palabras que les permiten más o menos identificar lo que están buscando y con eso se quedan, ¿cierto? O con lo que se va encontrando en TikTok mientras van haciendo así. Entonces sabemos que tenemos que tener sobre todo mucho conocimiento de cuáles, porque nosotros estamos con público joven, cuáles son los canales y el lenguaje con el que nos comunicamos con ellos. Por eso el lenguaje para nosotros es muy importante. Por eso desarrollamos un lenguaje alrededor como de las emociones que nos permite hablar de lo que hacemos, que nos permite comunicarnos de otra forma con ellos. Y adicional a eso hemos venido desarrollando algo que llamamos la Escuela Nacional del Grito. ¿A cuántos de ustedes los regañaron mucho chiquitos porque no pueden, porque están gritando mucho? ¿Cierto? ¿A cuántos de ustedes los callaron la verdad? ¿Cierto? Y resulta que con eso nos van, de alguna manera, quitando la posibilidad de expresar lo que sentimos. ¿A cuántos de ustedes no les dijeron como, hágale que usted es berraquito? ¿Cierto? Y no nos permitieron expresar lo que sentimos, ni las tristezas, ni incluso la alegría, ¿cierto? Eso también se reprime. Y precisamente la Escuela Nacional del Grito es nuestras herramientas, son una serie de talleres, en este momento ya llevamos como 13 diseñados, que nos permiten, a través del arte, tramitar una emoción. ¿A qué me refiero? Hacer monstruos de plastilina para vencer el miedo, ¿cierto? Entonces poder mirar el monstruo a la cara y entender dónde está ese miedo y por qué me está acompañando en este momento de mi vida. Crear canciones del mañana para vencer la desesperanza, hacer cuentos cortos para la tristeza, ¿cierto? O rimar para la rabia. Entonces vamos de alguna manera, a través de la tarea que hacemos con artistas, encontrando otras maneras de transitar o de tramitar eso que nos está pasando en el día a día. Amamos el sonido nacional, trabajamos mucho con artistas nacionales de música y también estamos resaltando también todo lo que cuentan
en sus canciones. Hay una canción que se llama Sálvese quien pueda, Diamante Eléctrico, que dice: la cabeza es un sitio peligroso para estar solo. Ustedes se imaginan las conversaciones que uno puede tener con un pelado o una pelada a partir de esa frase tan sencilla. O una canción de Aterciopelados que dice: empiezo una nueva vida, un rompecabezas que tendré que armar. O sea, que me permite de alguna manera articular la conversación para que entienda el camino que sigue a partir de eso que está pasando en este momento en la vida. Y desde ahí vamos generando contenidos en redes y sobre todo nos gusta mucho articularnos con otros, porque entendemos que el autocuidado y la prevención del suicidio no es solo tarea de ustedes. Claro, ninjas, lo hacen increíble, gracias por lo que hacen, pero realmente es, como los contabas ahorita, desde mucho antes que podemos de alguna manera generar un impacto real en lo que está pasando en este momento en los jóvenes de Colombia. Ahí después de despertarme el estrés postraumático. Por eso les decía que es la joya de la corona. Porque miren, este cinturón de seguridad se llama sentido de vida. Ese es el cinturón de seguridad que necesitamos. Y las estrategias sociales nos ayudan. También, por supuesto, falta mucho más por hacer en prevención. Porque lo que hice conectar precisamente con el trabajo que yo creo que hace Tao, ya me dio permiso, y es generar esperanza en los jóvenes. Tao, cuéntanos los resultados de tu trabajo. Antes de los resultados, te voy a contar cuáles fueron los problemas que identificamos para arrancar. Hubo problemas. Mira, básicamente el primero es que, como lo acabaste de decir, me sumo a ese comentario, el gremio de la salud mental tiene muy pocas herramientas de comunicación, tiene muy pocas herramientas para poder expresar a un joven lo que está pasando, ¿cierto? Entonces muchas veces que los pacientes, que simplemente los jóvenes se acerquen de una manera positiva, de una manera pues como que además saben que van a tener algo de beneficio en lo que van a vivir, pues es muy complicado que pase. Entonces lo primero que hicimos nosotros, creo que fue uno de los grandes logros que tuvimos, es empezar a generar espacios para construir nuestro propio lenguaje, para comunicar estas temáticas, ¿cierto? Un lenguaje propio. Y lo otro es estar compartiendo nuestra manera constantemente en este tipo de espacios y de otro tipo. Para darles un ejemplo, el miércoles estábamos siendo parte de la semana de la publicidad, la comunicación y el diseño en la Universidad Luis Amigo, conversando con personas de estas líneas de estudio para explicar cómo presentamos de una manera distinta una campaña de salud mental, ¿cierto? Y también hemos hablado con muchos periodistas, hemos hablado con muchas personas de diferentes sectores, porque entendemos que es con otros. Entonces ese es como el primer problema, primer gran logro. Lo segundo es que entendemos que la salud en Colombia sigue siendo un lujo, la salud mental, ¿cierto? El acceso a una cita con un psicólogo vale un billete, mucho más de lo que la mayoría de nosotros puede pagar. Entonces siempre tratamos de, primero, enfocarnos mucho en el tema de manejo de emociones, hábitos, cuidado y herramientas. Segundo, tratar de poner también mucha importancia en tratar de entregar claro las rutas de atención en caso de que haya una vida en riesgo, qué es lo que tengo que decir para que la persona del 1, 2, 3 que me está escuchando entienda lo que está pasando, ¿cierto? Tratamos de enfocarnos mucho por eso, conversando con los jóvenes también, y las líneas de atención y de escucha, pues, ¿cierto? Y lo otro es que también, el tercer problema que encontramos es que vivimos en una ciudad, en un país que tiene mucho miedo a hablar de este tema todavía, como lo decían los compañeros al principio. Entonces, de alguna forma, uno de nuestros grandes aportes en lo que hacemos es sumar muchas voces. Como les decíamos, ahorita no hablamos de prevención, celebramos la vida, tenemos un equipo de 12 personas, 7 de ellos son profesionales de salud mental que todo el tiempo están tirando alertas, poniendo el ojo donde tiene que estar el lenguaje, ¿cierto? Es una conversación constante entre los comunicadores y la gente, los profesionales de salud mental para la construcción. En cifras, en 2019 hicimos nuestro primer festival, más de 1000 asistentes en el Teatro Pablo Autónomo Uribe, es un teatro de 800 personas, ¿cierto? Entonces se nos fue un poquito la mano, pero nos fue muy bien. Ese día además tuvimos la posibilidad de entregar información y de conversar con más de 500 jóvenes que conocían por lo menos que Medellín tenía una línea de atención en crisis. Y eso comenzó una conversación que estamos teniendo a través de nuestras redes sociales y que no ha parado, ¿cierto? Tenemos los talleres de la Escuela Nacional del Grito, ya llevamos en 2 años más de 2000 asistentes a esos talleres, esas charlas, un lenguaje potente, pensado para jóvenes. Nosotros no hablamos, nosotros gritamos, y hace parte del lenguaje que utilizamos, ¿cierto? Hablamos de tatuajes, hablamos de taches, hablamos de pogo, hablamos de otro tipo de maneras de acercarnos al otro y de convivir con el otro, ¿cierto? Nos enfocamos en un público, es una ventaja muy grande que tenemos sobre las campañas institucionales.
y es que nosotros tenemos un público que va de 14 a 35 y tratamos de no salirnos de ahí. ¿Por qué? Porque enfocando nuestros esfuerzos en comunicación nos permite de alguna manera también ser más efectivos en la forma en la que contamos lo que hacemos. Más de 8.000 seguidores en redes sociales, más de 1 millón de personas alcanzadas a través de las comunicaciones en redes, más de 200.000 interacciones. Personas que compartieron nuestro contenido o comentaron nuestro contenido o le mostraron a alguien más ese tipo de información. Tenemos publicaciones que enseñan rutas de atención o que enseñan de alguna manera qué hacer con las líneas que han sido compartidas por más de 4.500 personas en todo el país. Una sola publicación, ¿cierto? Y más de 150 comentarios en publicaciones que, por ejemplo, plantean preguntas como la salud mental en Colombia no debería ser un lujo. Aparte de eso, tenemos una buena relación con los medios. Hay que ser muy efectivos, una clave, ser muy efectivos con la forma en la que hacen sus comunicados de prensa, sobre todo los que trabajan con instituciones. Porque si son muy buenos haciendo comunicados de prensa que tengan una narrativa, resulta que lo que hace el medio es que copia y pega. Entonces, de alguna manera, generamos una comunicación que se replica ya a través de otros medios. Estuvo expuesta en el papel o en el medio de comunicación. Más de 40 aliados. Para contarles así como un ejemplo, el Metro de Medellín, el área metropolitana y la Secretaría de Cultura y Salud se comunicaron con nosotros hace algunos años para construir una campaña que se llama ¿Cómo va la vida? Y las conversaciones fueron muy divertidas, ¿cierto? Porque la mitad de las conversaciones éramos nosotros diciendo eso no se va a entender, ¿cierto? Ese tipo de cosas que pasan en este ejercicio y que nos permitió, entre varias cosas, que existieran en este momento los escuchaderos. Si se acercan al escuchadero que tenemos aquí en este espacio, se van a encontrar también con una herramienta que creamos para entregar también en estos espacios muy bonitos que hicimos en colaboración todos los que estábamos allí. Y buscamos también entender que no todo el mundo puede asistir a los talleres. Entonces creamos esta herramienta que se llama Grita lo que sientes. Es un libro que se llama Bitácora para el autoconocimiento y desahogo emocional. Básicamente en este libro hablamos de los afectos, ¿cierto? ¿Qué es lo que sentimos? ¿Qué es la diferencia entre emociones y sentimientos? ¿Cómo paso por ahí? Entender cómo eso nos atraviesa la existencia. Y cada una de esas emociones está llena de un montón de actividades que podemos desarrollar en un ratico cuando estamos sentados en el computador y tenemos la posibilidad, o en la casa, mientras vamos a la casa y tenemos la posibilidad de ganar nuevas herramientas, ¿cierto? Entonces básicamente lo que estamos buscando todo el tiempo es generar una conversación, compartir canciones y hacer que más gente hable de estos temas. Ustedes no se imaginan la alegría y la emoción de escuchar a un artista después de un festival decirnos como, hey, ya entendí y me estoy poniendo cuidado. Un gremio que además se cuida tampoco, ¿no?